7 de abril de 1945. Muy por encima de las islas japonesas, el veterano piloto teniente comandante Iwao Nakamura entrecierra los ojos a través de la bruma de la mañana, buscando en el cielo las siluetas familiares de las superfortalezas B-29 estadounidenses. Durante meses, estos enormes bombarderos han estado bombardeando las ciudades de Japón con una regularidad devastadora. Pero hoy, algo es diferente. La radio de Nakamura resuena con informes urgentes de otros cazas japoneses. Los estadounidenses no están solos. Escoltando a los bombarderos hay elegantes cazas plateados, diferentes a todo lo que los japoneses hayan visto antes sobre su tierra natal. De nariz larga, elegante y rápido. Más rápido que cualquier cosa en el arsenal de la Armada Imperial japonesa. Mientras uno de estos misteriosos luchadores se acerca a él, Nakamura se da cuenta con creciente temor de que todo ha cambiado. La guerra que creía comprender, librada desde aeródromos familiares y con tácticas predecibles, acaba de dar un giro dramático y aterrador. Los estadounidenses han traído a Tokio su caza más letal, el P-51 Mustang. Para entender por qué la aparición de cazas estadounidenses sobre Japón conmocionó a los experimentados pilotos japoneses, debemos dar un paso atrás y examinar las brutales matemáticas de la Guerra del Pacífico a principios de 1945. En ese punto de la guerra, Japón era una nación sitiada, sus ciudades ardían noche tras noche bajo incesantes campañas de bombardeos con B-29. La captura de Iwo Jima había proporcionado a la USAF un trampolín crucial, permitiendo que los cazas P-51 Mustang del comando de 7 cazas fueran estacionados en esa isla bañada en sangre a partir de marzo de 1945. Este único acontecimiento alteraría fundamentalmente la guerra aérea sobre Japón. Para los pilotos de combate japoneses, la guerra había sido un descenso constante hacia la desesperación. Los legendarios cazas Zero que una vez dominaron los cielos del Pacífico ahora estaban obsoletos, superados por aviones estadounidenses más nuevos en todas las categorías significativas. El combustible era escaso. Los pilotos experimentados morían más rápido de lo que podían ser reemplazados, y la calidad de los aviones que salían de las líneas de producción japonesas estaba disminuyendo rápidamente debido a la escasez de materiales. Sin embargo, los pilotos japoneses conservaron una ventaja crucial. Luchaban por su tierra natal con tiempos de vuelo cortos a aeródromos amigos y terrenos familiares. Los bombarderos estadounidenses que volaban desde bases distantes en las Islas Marianas solo podían ser interceptados durante breves intervalos. Los japoneses habían aprendido a administrar sus fuerzas restantes, atacando rápidamente y desapareciendo antes de que los abrumadores números estadounidenses pudieran hacerlos frente. Todo eso cambió cuando los primeros Mustang P-51 despegaron de las pistas de aterrizaje construidas apresuradamente en Iwo Jima. La ruta del P-51 Mustang hacia los cielos japoneses no era ni recta ni obvia. Diseñado originalmente para la Real Fuerza Aérea Británica en 1940, el avión inicialmente tuvo problemas con un rendimiento mediocre a grandes altitudes. No fue hasta que la aviación norteamericana unió la estructura del avión al legendario motor británico Rolls-Royce Merlin que el Mustang se transformó en quizás el mejor avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. En los cielos europeos, los Mustang ya se habían ganado su reputación como escoltas de bombarderos y cazas de 2 ruedas capaces de volar desde Inglaterra hasta Berlín y viceversa, una distancia que parecía imposible para los cazas monomotores. Pero el Pacífico presentó desafíos que eclipsaron todo lo visto en Europa. Las distancias eran asombrosas, el clima impredecible y una sola falla de motor en el vasto Pacífico significaba una muerte casi segura. Cuando los estrategas estadounidenses comenzaron a planificar el asalto final a Japón, se enfrentaron a una realidad esclarecedora. Los bombarderos B-29 que volaban desde las Islas Marana estaban sufriendo pérdidas terribles frente a los cazas japoneses.
Los cañones defensivos de los bombarderos no eran suficientes, y ningún caza estadounidense tenía el alcance necesario para escoltarlos hasta los objetivos japoneses y de regreso. La respuesta llegó con misiones VLR de muy largo alcance voladas por Mustangs P-51 con base en Eguima a partir del 7 de abril de 1945. Estas misiones llevaron tanto a las aeronaves como a los pilotos a sus límites absolutos, requiriendo aproximadamente 8 horas de vuelo sobre un océano prácticamente vacío. Desde los aeródromos japoneses dispersos por Onsu, Kyushu y Shikoku, los pilotos veteranos observaban las procesiones diarias de B-29 con sombría familiaridad. Habían desarrollado tácticas para hacer frente a estas incursiones. Golpear fuerte, golpear rápido y luego escapar antes de que el enorme poder de fuego defensivo de los bombarderos pudiera concentrarse en cazas individuales. Los informes de inteligencia habían advertido sobre cazas estadounidenses operando desde Eguima, pero muchos comandantes japoneses descartaron estas advertencias como exageraciones o propaganda. Después de todo, ¿qué avión de combate monomotor podría volar las 650 millas desde Eguima a Tokio y aún tener combustible para el combate y el viaje de regreso? La idea misma parecía violar las leyes básicas de la aerodinámica y el consumo de combustible. A partir de finales de 1943, los pilotos japoneses se encontraron con P-51 Mustangs en otros teatros. Y a pesar de algunos éxitos iniciales, rápidamente se hizo evidente que el nuevo luchador era un oponente mortal. Pero esos encuentros habían sido fugaces, generalmente en islas distantes del Pacífico, donde había menos en juego y las rutas de escape más numerosas. Ahora, la inteligencia sugirió que estas mismas aeronaves podrían aparecer sobre las islas sagradas. Los ingenieros de aviación japoneses estudiaron documentos y restos capturados, buscando desesperadamente debilidades en el diseño del Mustang. Lo que encontraron fue preocupante. Un avión que parecía no tener vulnerabilidades significativas, que combinaba velocidad, alcance, potencia de fuego y maniobrabilidad de maneras que los diseñadores japoneses habían creído imposibles. El amanecer amaneció claro sobre Japón el 7 de abril de 1945 con el monte Fuji como centinela en el aire fresco de la mañana. Cuando 91 Mustang P-51 de norteamericanos de los grupos de cazas 15 y 21 se acercaron a su punto de encuentro, los pilotos vieron por primera vez su objetivo final, la patria japonesa. El clima estaba despejado y pudimos ver la costa de Onsu y el antiguo monte Fuji sobresaliendo tal como aparecía en las fotografías, recordó el mayor Jem Van Dije, CEO del 78 grados Escuadrón de Cazas. Para los pilotos estadounidenses, este momento representó la culminación de años de guerra de isla en isla. Estaban a punto de convertirse en los primeros cazas monomotor en escoltar bombarderos sobre el propio Japón. Un hito que muchos creían imposible apenas unos meses antes. Pero los pilotos de combate japoneses se apresuraron a interceptar esta amenaza sin precedentes. La visión de cazas estadounidenses sobre su patria provocó un profundo shock psicológico. Estos no eran los familiares y pesados bombarderos contra los que habían aprendido a luchar. Eran elegantes depredadores, claramente diseñados para un solo propósito, el combate aire-aire. El Mustang pronto se formó con sus cargas, 103 Boeing B-29 Superfortress del 73º Bombwing. Fue un verdadero espectáculo, dijo el capitán Artbrecht. Las formaciones se extendían kilómetros por el cielo, una demostración de la capacidad industrial y logística estadounidense que dejó atónitos a los observadores japoneses. Para comprender el impacto total de ese momento, debemos ponernos en las cabinas de ambos bandos y experimentar el choque cultural y tecnológico que se reflejó en la batalla aérea que siguió. Los pilotos estadounidenses del Mustang, muchos de ellos apenas adolescentes, llevaban consigo la confianza de una nación que había transformado toda su economía en una máquina de guerra.
Sus aviones eran producto de cadenas de montaje que producían miles de casas al mes. Sus chaquetas de cuero ocultaban barras de chocolate y cigarrillos, lujos que se habían convertido en recuerdos lejanos para la mayoría de los civiles japoneses. En marcado contraste, los pilotos japoneses volaban aviones construidos cada vez más a partir de cualquier material que pudieran encontrar. El aluminio había dado paso a la madera y al tejido en muchos componentes. El combustible era tan preciado que los vuelos de entrenamiento se habían reducido al mínimo, dejando a muchos pilotos japoneses lamentablemente desprevenidos para las realidades del combate contra los experimentados aviadores estadounidenses. Las dimensiones psicológicas de este encuentro fueron más allá de las meras consideraciones tácticas. Para los pilotos japoneses criados en los conceptos de bucido e invencibilidad nacional, la aparición de cazas enemigos sobre su territorio representaba una violación fundamental de todo lo que les habían enseñado a creer sobre las defensas naturales de Japón. Cuando las dos fuerzas convergieron en el centro de ONU, las frecuencias de radio estallaron con comunicaciones frenéticas en ambos idiomas. Los controladores terrestres japoneses vetaron a sus cazas hacia la amenaza entrante mientras las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses anunciaron las posiciones enemigas a sus escoltas Mustang. Los pilotos estimaron que entre 75 y 100 cazas japoneses se presentaron para afrontar el desafío ese día y la batalla aérea resultante fue feroz y decisiva. Los pilotos estadounidenses afirmaron haber destruido 21 aviones enemigos y haber perdido solo 2 Mustangs. La disparidad en estos números cuenta una historia de evolución tecnológica y táctica. La superior velocidad del Mustang y su capacidad de ascenso permitieron a los pilotos estadounidenses atacar en sus propios términos, lanzándose sobre las formaciones japonesas y escapando antes de que se pudieran organizar contramedidas efectivas. Las ametralladoras calibre 650 del P-51 proporcionaban una potencia de fuego devastadora, mientras que su largo alcance significaba que los pilotos podían permitirse gastar combustible en maniobras de alta velocidad. Los pilotos japoneses que volaban aviones que a menudo eran inferiores en todas las categorías mensurables se encontraron luchando en un nuevo tipo de guerra aérea. Las tácticas de golpear y huir que les habían servido contra bombarderos sin escolta resultaron inútiles contra cazas diseñados específicamente para cazar a otros cazas. A medida que el humo se disipó después de ese primer enfrentamiento, ambas partes comenzaron a comprender las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Para los estrategas estadounidenses, la misión representó una prueba de que sus conceptos operativos más audaces podían funcionar. Los cazas monomotor podrían de hecho escoltar a los bombarderos hasta Japón y de regreso, cambiando fundamentalmente la ecuación estratégica. Pero el impacto psicológico sobre las fuerzas japonesas fue quizás incluso más significativo que la victoria táctica. Los informes de la batalla aérea se difundieron por los canales militares japoneses, llevando consigo la triste realidad de que el poder aéreo estadounidense ahora podía operar con impunidad sobre el propio Japón. El mayor James B. Tapp emergió como la estrella de ese primer enfrentamiento, al lograr la destrucción de 4 aviones enemigos. Su éxito, multiplicado por el de docenas de otros pilotos estadounidenses, representó un nuevo capítulo en la guerra aérea del Pacífico, uno en el que la propia patria se había convertido en un campo de batalla. Para los comandantes japoneses que estudiaron los informes de inteligencia en los días siguientes, un hecho surgió con total claridad. Todo lo que creían saber sobre la defensa de Japón se había vuelto obsoleto. Los estadounidenses habían llevado a sus mejores cazas al alcance de los objetivos más importantes del imperio japonés, y no parecía haber ninguna forma efectiva de detenerlos. Pero este primer encuentro fue apenas el acto de apertura de lo que se convertiría en una campaña de 4 meses de intensidad e innovación sin precedentes. Mientras los pilotos estadounidenses del Mustang regresaban a sus bases en Europa, los equipos de mantenimiento trabajaron durante la noche para prepararse para misiones aún más grandes que vendrían.
Mientras tanto, en las salas de reuniones de todo Japón, los líderes militares se enfrentaban a una nueva y aterradora realidad. La guerra que habían conocido, librada a distancia con patrones predecibles y reglas familiares, estaba a punto de transformarse en algo mucho más desesperado e inmediato. Lo que ninguna de las partes comprendía del todo aún era cómo se desarrollaría este choque de tecnologías y culturas en los cielos de las grandes ciudades de Japón. La verdadera prueba de la resiliencia japonesa y la determinación estadounidense aún estaba por llegar en las batallas aéreas que llevarían tanto a los pilotos como a los aviones a sus límites absolutos. El escenario estaba preparado para el combate aéreo más intenso de la Guerra del Pacífico, que se libró en los cielos sobre el propio territorio japonés. En las semanas que siguieron a ese primer encuentro impactante del 7 de abril, los cielos de Japón se convirtieron en un teatro mortal de una creciente guerra aérea. Lo que había comenzado como una misión experimental para probar la viabilidad de una escolta de cazas de muy largo alcance se había transformado en una campaña sostenida que alteraría fundamentalmente la naturaleza de la Guerra del Pacífico. Desde su base en la isla volcánica de Guima, los pilotos estadounidenses del Mustang volaron misión tras misión al corazón del imperio japonés. Cada salida amplió los límites de lo que se consideraba posible en las operaciones de cazas monomotores. Vuelos de 8 horas sobre infinitas extensiones de océano, navegando con brújula y estimando nada más que agua entre el despegue y la costa japonesa. Para los pilotos japoneses y sus comandantes, cada incursión estadounidense traía nuevas revelaciones sobre las capacidades de su enemigo. Los informes de inteligencia pintaron un panorama cada vez más sombrío. Los cazas estadounidenses no solo podían llegar a Japón, sino que llegaban en cantidades cada vez mayores y con recursos aparentemente ilimitados tras ellos. La guerra psicológica fue tan devastadora como el daño físico. La moral civil japonesa, ya debilitada por meses de devastadores ataques con B-29, se desplomó aún más a medida que se difundía la noticia de que los cazas enemigos ahora eran dueños de los cielos de su patria. Ante esta nueva realidad, los líderes militares japoneses se apresuraron a adaptar sus estrategias defensivas. Los pocos pilotos experimentados que quedaban fueron retirados de sus tareas de entrenamiento y lanzados al combate. Los aviones que se habían mantenido en reserva para la esperada invasión estadounidense fueron puestos en servicio de inmediato a pesar de la grave escasez de combustible y municiones. Los ingenieros japoneses trabajaron frenéticamente para desarrollar nuevas tácticas y tecnologías. Los ataques con embestida, que antes se consideraban medidas desesperadas reservadas para las situaciones más críticas, se convirtieron en un procedimiento operativo estándar. Los pilotos fueron entrenados para utilizar sus aviones como armas cuando el blindaje convencional resultaba insuficiente. La calidad de los aviones japoneses continuó deteriorándose a medida que la situación industrial se hacía más desesperada. Materiales críticos como el aluminio de alta calidad fueron reemplazados por todo lo que se pudo encontrar, madera, tela e incluso bambú. En algunos casos, los motores funcionaban con combustible de calidad cada vez peor, lo que reducía el rendimiento y la confiabilidad cuando los pilotos más necesitaban que sus aviones funcionaran sin problemas. Sin embargo, a pesar de estas abrumadoras desventajas, los pilotos japoneses continuaron alzándose y luchando. Veteranos como el suboficial de vuelo Kaneoshimoto, que volaba el nuevo caza Kawanishi N1KJ George, lograron conseguir victorias contra los aparentemente invencibles Mustangs. Estos éxitos, aunque raros, proporcionaron un valioso impulso moral a una fuerza de combate que se acercaba rápidamente al final de su capacidad operativa. Mientras tanto, el coste para los pilotos estadounidenses empezaba a notarse. Las misiones de muy largo alcance exigieron todo lo que un piloto podía dar física, mental y emocionalmente. Volar durante 8 horas en una cabina estrecha, gran parte de ella sobre un océano vacío donde una sola falla mecánica significaba una muerte casi segura,
puso a prueba incluso a los aviadores más experimentados. El capitán Robert W. Moore, del 21º Grupo de Cazas, describió más tarde la presión psicológica. Está solo ahí fuera durante horas. Nada más que agua en todas direcciones. Su motor podría dejar de funcionar. Su navegación podría estar desviada solo unos pocos grados. Y nunca volverías a ver tierra. A algunos de los muchachos les pasó. La logística de estas misiones era asombrosa. Cada Mustang llevaba la máxima capacidad de combustible interna complementada con tanques externos que se desechaban una vez vacíos. Incluso con estas modificaciones, los pilotos llegaron a Japón con márgenes de combustible tan ajustados que cualquier maniobra de combate inesperada o error de navegación podría resultar fatal. Los equipos de tierra en Iwo Jima trabajaron las 24 horas para mantener los Mustangs en vuelo. El polvo volcánico de la isla causó estragos en los motores de precisión, requiriendo constante mantenimiento y cambios de filtros. Las piezas de repuesto tuvieron que ser transportadas por avión desde bases situadas a miles de kilómetros de distancia, lo que creó una cadena logística que llevó la capacidad de suministro estadounidense hasta sus límites. Para los pilotos de los 7 Fighter Command, el 1 de junio de 1945 sería recordado por siempre como el Viernes Negro. Ese día, 148 Mustangs de 3 grupos de cazas, el 15, el 21 y el 56, partieron de Iwo Jima para escoltar a los B-29 a Osaka. La misión comenzó de forma ominosa. El reconocimiento meteorológico informó sobre formaciones masivas de nubes sobre el área objetivo, pero la importancia estratégica de la misión significaba que se llevaría a cabo independientemente de las condiciones. A medida que la formación se acercaba a Japón, los pilotos se encontraron volando en condiciones climáticas que pondrían a prueba todos los límites de su entrenamiento y equipo. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda entre los aviadores del Teatro del Pacífico. Las formaciones del Mustang se separaron en el enorme sistema de nubes y los vuelos individuales se dispersaron a lo largo de cientos de kilómetros de cielo. La navegación se volvió casi imposible ya que los pilotos volaban a ciegas a través de imponentes nubes cúmulos, confiando en los instrumentos y el entrenamiento para mantener el rumbo. El piloto Lawrence Grennan estuvo entre aquellos que se vieron obligados a saltar en paracaídas, aunque afortunadamente fue rescatado por la Marina de los Estados Unidos, pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. La combinación de condiciones climáticas severas, agotamiento de combustible y errores de navegación provocaron la pérdida de múltiples aeronaves y tripulaciones. La ironía fue amarga para los comandantes estadounidenses. Después de meses de misiones exitosas de muy largo alcance, no fueron los cazas japoneses ni el fuego antiaéreo los que asestaron el golpe más devastador a la fuerza Mustang. Era el clima mismo, un enemigo que ninguna cantidad de potencia de fuego o habilidad táctica podía vencer. Desde los aeródromos japoneses dispersos por Onsu, Kyushu y Shikoku, los pilotos veteranos observaban las procesiones diarias de B-29 con sombría familiaridad. Habían desarrollado tácticas para hacer frente a estas incursiones. Golpear fuerte, golpear rápido y luego escapar antes de que el enorme poder de fuego defensivo de los bombarderos pudiera concentrarse en cazas individuales. Los informes de inteligencia habían advertido sobre cazas estadounidenses operando desde Iwo Jima, pero muchos comandantes japoneses descartaron estas advertencias como exageraciones o propaganda. Después de todo, ¿qué avión de combate monomotor podría volar las 650 millas desde Iwo Jima a Tokio y aún tener combustible para el combate y el viaje de regreso? La idea misma parecía violar las leyes básicas de la aerodinámica y el consumo de combustible. A partir de finales de 1943, los pilotos japoneses se encontraron con P-51 Mustangs en otros teatros. Y a pesar de algunos éxitos iniciales, rápidamente se hizo evidente que el nuevo luchador era un oponente mortal.
Pero esos encuentros habían sido fugaces, generalmente en islas distantes del Pacífico, donde había menos en juego y las rutas de escape más numerosas. Ahora, la inteligencia sugirió que estas mismas aeronaves podrían aparecer sobre las islas sagradas. Los ingenieros de aviación japoneses estudiaron documentos y restos capturados, buscando desesperadamente debilidades en el diseño del Mustang. Lo que encontraron fue preocupante. Un avión que parecía no tener vulnerabilidades significativas, que combinaba velocidad, alcance, potencia de fuego y maniobrabilidad de maneras que los diseñadores japoneses habían creído imposibles. El amanecer amaneció claro sobre Japón el 7 de abril de 1945 con el monte Fuji como centinela en el aire fresco de la mañana. Cuando 91 Mustang P-51 de norteamericanos de los grupos de cazas 15 y 21 se acercaron a su punto de encuentro, los pilotos vieron por primera vez su objetivo final, la patria japonesa. El clima estaba despejado y pudimos ver la costa de Honshu y el antiguo monte Fuji sobresaliendo tal como aparecía en las fotografías, recordó el mayor Jem Van Dije, CEO del 78 grados Escuadrón de Cazas. Para los pilotos estadounidenses, este momento representó la culminación de años de guerra de isla en isla. Estaban a punto de convertirse en los primeros cazas monomotor en escoltar bombarderos sobre el propio Japón. Un hito que muchos creían imposible apenas unos meses antes. Pero los pilotos de combate japoneses se apresuraron a interceptar esta amenaza sin precedentes. La visión de cazas estadounidenses sobre su patria provocó un profundo shock psicológico. Estos no eran los familiares y pesados bombarderos contra los que habían aprendido a luchar. Eran elegantes depredadores, claramente diseñados para un solo propósito, el combate aire-aire. El Mustang pronto se formó con sus cargas, 103 Boeing B-29 Superfortress del 73º Bombwing. Fue un verdadero espectáculo, dijo el capitán Arprecht. Las formaciones se extendían kilómetros por el cielo, una demostración de la capacidad industrial y logística estadounidense que dejó atónitos a los observadores japoneses. Para comprender el impacto total de ese momento, debemos ponernos en las cabinas de ambos bandos y experimentar el choque cultural y tecnológico que se reflejó en la batalla aérea que siguió. Los pilotos estadounidenses del Mustang, muchos de ellos apenas adolescentes, llevaban consigo la confianza de una nación que había transformado toda su economía en una máquina de guerra. Sus aviones eran producto de cadenas de montaje que producían miles de cazas al mes. Sus chaquetas de cuero ocultaban barras de chocolate y cigarrillos, lujos que se habían convertido en recuerdos lejanos para la mayoría de los civiles japoneses. En marcado contraste, los pilotos japoneses volaban aviones construidos cada vez más a partir de cualquier material que pudieran encontrar. El aluminio había dado paso a la madera y al tejido en muchos componentes. El combustible era tan preciado que los vuelos de entrenamiento se habían reducido al mínimo, dejando a muchos pilotos japoneses lamentablemente desprevenidos para las realidades del combate contra los experimentados aviadores estadounidenses. Las dimensiones psicológicas de este encuentro fueron más allá de las meras consideraciones tácticas. Para los pilotos japoneses criados en los conceptos de bucido e invencibilidad nacional, la aparición de cazas enemigos sobre su territorio representaba una violación fundamental de todo lo que les habían enseñado a creer sobre las defensas naturales de Japón. Cuando las dos fuerzas convergieron en el centro de ONU, las frecuencias de radio estallaron con comunicaciones frenéticas en ambos idiomas. Los controladores terrestres japoneses vetaron a sus cazas hacia la amenaza entrante mientras las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses anunciaron las posiciones enemigas a sus escoltas Mustang. Los pilotos estimaron que entre 75 y 100 cazas japoneses se presentaron para afrontar el desafío ese día y la batalla aérea resultante fue feroz y decisiva. Los pilotos estadounidenses afirmaron haber destruido 21 aviones enemigos y haber perdido solo 2 Mustangs.
La disparidad en estos números cuenta una historia de evolución tecnológica y táctica. La superior velocidad del Mustang y su capacidad de ascenso permitieron a los pilotos estadounidenses atacar en sus propios términos, lanzándose sobre las formaciones japonesas y escapando antes de que se pudieran organizar contramedidas efectivas. Las ametralladoras calibre 650 del P-51 proporcionaban una potencia de fuego devastadora, mientras que su largo alcance significaba que los pilotos podían permitirse gastar combustible en maniobras de alta velocidad. Los pilotos japoneses que volaban aviones que a menudo eran inferiores en todas las categorías mensurables se encontraron luchando en un nuevo tipo de guerra aérea. Las tácticas de golpear y huir que les habían servido contra bombarderos sin escolta resultaron inútiles contra cazas diseñados específicamente para cazar a otros cazas. A medida que el humo se disipó después de ese primer enfrentamiento, ambas partes comenzaron a comprender las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Para los estrategas estadounidenses, la misión representó una prueba de que sus conceptos operativos más audaces podían funcionar. Los cazas monomotor podrían de hecho escoltar a los bombarderos hasta Japón y de regreso, cambiando fundamentalmente la ecuación estratégica. Pero el impacto psicológico sobre las fuerzas japonesas fue quizás incluso más significativo que la victoria táctica. Los informes de la batalla aérea se difundieron por los canales militares japoneses, llevando consigo la triste realidad de que el poder aéreo estadounidense ahora podía operar con impunidad sobre el propio Japón. El mayor James B. Tapp emergió como la estrella de ese primer enfrentamiento, al lograr la destrucción de 4 aviones enemigos. Su éxito, multiplicado por el de docenas de otros pilotos estadounidenses, representó un nuevo capítulo en la guerra aérea del Pacífico, uno en el que la propia patria se había convertido en un campo de batalla. Para los comandantes japoneses que estudiaron los informes de inteligencia en los días siguientes, un hecho surgió con total claridad. Todo lo que creían saber sobre la defensa de Japón se había vuelto obsoleto. Los estadounidenses habían llevado a sus mejores cazas al alcance de los objetivos más importantes del imperio japonés, y no parecía haber ninguna forma efectiva de detenerlos. Pero este primer encuentro fue apenas el acto de apertura de lo que se convertiría en una campaña de 4 meses de intensidad e innovación sin precedentes. Mientras los pilotos estadounidenses del Mustang regresaban a sus bases en Europa, los equipos de mantenimiento trabajaron durante la noche para prepararse para misiones aún más grandes que vendrían. Mientras tanto, en las salas de reuniones de todo Japón, los líderes militares se enfrentaban a una nueva y aterradora realidad. La guerra que habían conocido, librada a distancia con patrones predecibles y reglas familiares, estaba a punto de transformarse en algo mucho más desesperado e inmediato. Lo que ninguna de las partes comprendía del todo aún era cómo se desarrollaría este choque de tecnologías y culturas en los cielos de las grandes ciudades de Japón. La verdadera prueba de la resiliencia japonesa y la determinación estadounidense aún estaba por llegar en las batallas aéreas que llevarían tanto a los pilotos como a los aviones a sus límites absolutos. El escenario estaba preparado para el combate aéreo más intenso de la Guerra del Pacífico, que se libró en los cielos sobre el propio territorio japonés. En las semanas que siguieron a ese primer encuentro impactante del 7 de abril, los cielos de Japón se convirtieron en un teatro mortal de una creciente guerra aérea. Lo que había comenzado como una misión experimental para probar la viabilidad de una escolta de cazas de muy largo alcance se había transformado en una campaña sostenida que alteraría fundamentalmente la naturaleza de la Guerra del Pacífico. Desde su base en la isla volcánica de Guima, los pilotos estadounidenses del Mustang volaron misión tras misión al corazón del imperio japonés. Cada salida amplió los límites de lo que se consideraba posible en las operaciones de cazas monomotores. Vuelos de 8 horas sobre infinitas extensiones de océano, navegando con brújula y estimando nada más que agua entre el despegue y la costa japonesa.
Para los pilotos japoneses y sus comandantes, cada incursión estadounidense traía nuevas revelaciones sobre las capacidades de su enemigo. Los informes de inteligencia pintaron un panorama cada vez más sombrío. Los cazas estadounidenses no solo podían llegar a Japón, sino que llegaban en cantidades cada vez mayores y con recursos aparentemente ilimitados tras ellos. La guerra psicológica fue tan devastadora como el daño físico. La moral civil japonesa, ya debilitada por meses de devastadores ataques con B-29, se desplomó aún más a medida que se difundía la noticia de que los cazas enemigos ahora eran dueños de los cielos de su patria. Ante esta nueva realidad, los líderes militares japoneses se apresuraron a adaptar sus estrategias defensivas. Los pocos pilotos experimentados que quedaban fueron retirados de sus tareas de entrenamiento y lanzados al combate. Los aviones que se habían mantenido en reserva para la esperada invasión estadounidense fueron puestos en servicio de inmediato a pesar de la grave escasez de combustible y municiones. Los ingenieros japoneses trabajaron frenéticamente para desarrollar nuevas tácticas y tecnologías. Los ataques con embestida, que antes se consideraban medidas desesperadas reservadas para las situaciones más críticas, se convirtieron en un procedimiento operativo estándar. Los pilotos fueron entrenados para utilizar sus aviones como armas cuando el blindaje convencional resultaba insuficiente. La calidad de los aviones japoneses continuó deteriorándose a medida que la situación industrial se hacía más desesperada. Materiales críticos como el aluminio de alta calidad fueron reemplazados por todo lo que se pudo encontrar, madera, tela e incluso bambú. En algunos casos, los motores funcionaban con combustible de calidad cada vez peor, lo que reducía el rendimiento y la confiabilidad cuando los pilotos más necesitaban que sus aviones funcionaran sin problemas. Sin embargo, a pesar de estas abrumadoras desventajas, los pilotos japoneses continuaron alzándose y luchando. Veteranos como el suboficial de vuelo Kaneoshimoto, que volaba el nuevo caza Kawanishi N1KJ George, lograron conseguir victorias contra los aparentemente invencibles Mustangs. Estos éxitos, aunque raros, proporcionaron un valioso impulso moral a una fuerza de combate que se acercaba rápidamente al final de su capacidad operativa. Mientras tanto, el coste para los pilotos estadounidenses empezaba a notarse. Las misiones de muy largo alcance exigieron todo lo que un piloto podía dar física, mental y emocionalmente. Volar durante 8 horas en una cabina estrecha, gran parte de ella sobre un océano vacío donde una sola falla mecánica significaba una muerte casi segura, puso a prueba incluso a los aviadores más experimentados. El capitán Robert W. Moore, del 21º Grupo de Cazas, describió más tarde la presión psicológica. Está solo ahí fuera durante horas. Nada más que agua en todas direcciones. Su motor podría dejar de funcionar. Su navegación podría estar desviada solo unos pocos grados. Y nunca volverías a ver tierra. A algunos de los muchachos les pasó. La logística de estas misiones era asombrosa. Cada Mustang llevaba la máxima capacidad de combustible interna complementada con tanques externos que se desechaban una vez vacíos. Incluso con estas modificaciones, los pilotos llegaron a Japón con márgenes de combustible tan ajustados que cualquier maniobra de combate inesperada o error de navegación podría resultar fatal. Los equipos de tierra en Ewima trabajaron las 24 horas para mantener los Mustangs en vuelo. El polvo volcánico de la isla causó estragos en los motores de precisión, requiriendo constante mantenimiento y cambios de filtros. Las piezas de repuesto tuvieron que ser transportadas por avión desde bases situadas a miles de kilómetros de distancia, lo que creó una cadena logística que llevó la capacidad de suministro estadounidense hasta sus límites. Para los pilotos de los 7 Fighter Command, el 1 de junio de 1945 sería recordado por siempre como el Viernes Negro. Ese día,
148 Mustangs de 3 grupos de cazas, el 15, el 21 y el 56, partieron de Iwima para escoltar a los B-29 a Osaka. La misión comenzó de forma ominosa. El reconocimiento meteorológico informó sobre formaciones masivas de nubes sobre el área objetivo, pero la importancia estratégica de la misión significaba que se llevaría a cabo independientemente de las condiciones. A medida que la formación se acercaba a Japón, los pilotos se encontraron volando en condiciones climáticas que pondrían a prueba todos los límites de su entrenamiento y equipo. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda entre los aviadores del Teatro del Pacífico. Las formaciones del Mustang se separaron en el enorme sistema de nubes y los vuelos individuales se dispersaron a lo largo de cientos de kilómetros de cielo. La navegación se volvió casi imposible ya que los pilotos volaban a ciegas a través de imponentes nubes cúmulos, confiando en los instrumentos y el entrenamiento para mantener el rumbo. El piloto Lawrence Grennan estuvo entre aquellos que se vieron obligados a saltar en paracaídas, aunque afortunadamente fue rescatado por la Marina de los Estados Unidos, pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. La combinación de condiciones climáticas severas, agotamiento de combustible y errores de navegación provocaron la pérdida de múltiples aeronaves y tripulaciones. La ironía fue amarga para los comandantes estadounidenses. Después de meses de misiones exitosas de muy largo alcance, no fueron los cazas japoneses ni el fuego antiaéreo los que asestaron el golpe más devastador a la fuerza Mustang. Era el clima mismo, un enemigo que ninguna cantidad de potencia de fuego o habilidad táctica podía vencer. Desde los aeródromos y estaciones de radar japoneses, los operadores observaban con asombro cómo los aviones estadounidenses desaparecían de sus pantallas uno tras otro, no por combate, sino por las traicioneras condiciones climáticas. Para los pilotos japoneses que se habían acostumbrado a sentirse impotentes ante la abrumadora superioridad técnica estadounidense, el Viernes Negro proporcionó un recordatorio aleccionador de que incluso sus enemigos estaban sujetos a fuerzas que escapaban a su control. Los oficiales de inteligencia compilaron informes con una mezcla de alivio y respeto profesional. Los estadounidenses habían pagado un alto precio por sus audaces misiones, pero también habían demostrado un nivel de compromiso y capacidad que no dejaba lugar a dudas sobre el resultado final de la guerra. Los pilotos japoneses que se enfrentaron a las dispersas formaciones Mustang ese día se encontraron en combates aéreos individuales en lugar de las batallas aéreas masivas que se habían vuelto comunes. Sin el apoyo mutuo que hizo que las tácticas de combate estadounidenses fueran tan efectivas, los Mustangs individuales se volvieron vulnerables a los experimentados pilotos japoneses que quedaron. Sin embargo, incluso en estas circunstancias más favorables, la superioridad fundamental del equipamiento y el entrenamiento estadounidense seguía siendo evidente. Las ventajas de rendimiento del Mustang permitieron que incluso pilotos aislados escaparan de situaciones que habrían sido fatales en aviones menores. A mediados de 1945, la aparición de cazas estadounidenses sobre Japón tuvo implicaciones que alcanzaron mucho más allá de las batallas aéreas individuales. Los P-51 dominaron el combate aéreo en Europa, destruyendo casi 5.000 aviones enemigos. Y en el Pacífico, los P-51 que volaban desde Eohima escoltaron a los Boeing B-29 Superfortress en su camino a bombardear Japón. El impacto psicológico en la moral civil japonesa fue profundo. Los ciudadanos a quienes se les había dicho que los vientos divinos protegerían su patria ahora observaban a los cazas estadounidenses volando libremente sobre sus cabezas. El mito de la invulnerabilidad japonesa, cuidadosamente cultivado durante años de propaganda, se desmoronó cuando aparecieron aviones enemigos en cielos que se suponía debían ser violetas. La producción industrial japonesa, ya obstaculizada por la escasez de materiales y los bombardeos, enfrentó nuevas interrupciones cuando los aviones de combate atacaron directamente las instalaciones de fabricación.
La doble función de los Mustangs como cazas y bombarderos les permitía bombardear aeródromos, fábricas y redes de transporte con impunidad. Lo más importante es que la presencia de cazas de largo alcance cambió fundamentalmente el cálculo estratégico de ambos bandos. Las misiones de bombardeo estadounidenses ahora podían llevarse a cabo con pérdidas mucho menores, mientras que las fuerzas japonesas se encontraron luchando en una guerra que no podían ganar por medios convencionales. Detrás de las estadísticas y evaluaciones estratégicas se esconden innumerables historias individuales de coraje, pérdida y drama humano. El piloto estadounidense, el primer teniente Marcus McDelder, se convirtió en uno de los pocos pilotos de Mustang capturados por las fuerzas japonesas cuando fue derribado durante una misión sobre Kyushu. Su interrogatorio reveló hasta qué punto los militares japoneses tenían dificultades para comprender las capacidades e intenciones estadounidenses. Del lado japonés, pilotos como el teniente junior Saburo Sakai, uno de los mayores ases de Japón, se encontraron luchando en un tipo de guerra completamente diferente a aquella para la que habían entrenado. El veterano piloto, que había sobrevivido a innumerables combates en el Pacífico, escribió más tarde sobre el profundo impacto que sintió al ver cazas estadounidenses sobre su propia tierra natal. Estos relatos personales revelan la dimensión humana de un conflicto que se había convertido tanto en una cuestión de psicología nacional como de estrategia militar. Jóvenes de ambos bandos, producto de culturas y tradiciones militares muy diferentes, se encontraron enfrascados en un combate por las antiguas islas de Japón. En julio de 1945, la resistencia combatiente japonesa organizada había colapsado en gran medida. La combinación de escasez de combustible, pérdidas de pilotos y perturbaciones industriales había reducido a la otrora orgullosa Fuerza Aérea del Ejército y a la Fuerza Aérea Naval japonesa a sombras de su antigua fuerza. Los pocos pilotos japoneses que quedaban se encontraron volando aviones obsoletos contra un número abrumador de oponentes tecnológicamente superiores. El éxito de la misión no se medía por los aviones enemigos destruidos, sino por si el piloto sobrevivía para luchar otro día. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses del Mustang habían pasado de tener funciones principalmente de escolta a misiones de barrido de cazas y de ataque terrestre. Como la resistencia aérea japonesa era mínima, la atención se centró en destruir los elementos restantes de la capacidad bélica de Japón en preparación para la invasión planeada de las islas de origen. La transformación fue completa. Los cielos que una vez habían sido defendidos por miles de cazas japoneses eran ahora dominio exclusivo de los aviones estadounidenses. La aparición del Mustang en Tokio realmente sorprendió a los ases japoneses. Pero el shock se había transformado en un sombrío reconocimiento de una derrota inevitable. Las misiones de muy largo alcance realizadas por los P-51 Mustang desde Iwo Jima representaron más que mera innovación táctica. Encarnaron la transformación de la capacidad militar estadounidense desde una potencia regional a una fuerza verdaderamente global. La capacidad de proyectar la fuerza de un caza a través de las vastas distancias del Pacífico demostró capacidades logísticas e industriales que ninguna otra nación podía igualar. Para los aviadores japoneses que sobrevivieron a la guerra, el recuerdo de los cazas estadounidenses sobre su patria se convirtió en un momento decisivo para comprender hasta qué punto había cambiado la situación estratégica. Muchos escribieron más tarde que cuando vieron Mustangs en los cielos japoneses fue cuando realmente comprendieron que la guerra estaba perdida. Las misiones también revelaron el costo humano de llevar la tecnología militar hasta sus límites absolutos. Las pérdidas estadounidenses fueron 91 pilotos muertos y 157 Mustangs destruidos durante estas operaciones prolongadas. Un recordatorio aleccionador de que ni siquiera el equipamiento más avanzado puede eliminar los riesgos fundamentales de la aviación de combate. Al final, la historia de los ases japoneses sorprendidos por el P-51 Mustang estadounidense sobre Tokio es más que un mero relato de triunfo tecnológico o innovación táctica.
Es una historia humana sobre la adaptación, el coraje y el profundo impacto psicológico de la guerra en la era moderna. La aparición del Mustang en los cielos japoneses marcó el momento en que las propias islas se convirtieron en un campo de batalla, destrozando las últimas ilusiones sobre las defensas naturales de Japón. Para los pilotos de ambos bandos, representó el capítulo final de una guerra aérea que había comenzado en Pearl Harbor y ahora alcanzaba su clímax en los cielos del monte Fuji. El legado de estas misiones se extiende mucho más allá de su impacto militar inmediato. Demostraron que en la guerra moderna ningún santuario es verdaderamente seguro y ninguna distancia es demasiado grande para que la crucen adversarios decididos. Los sorprendidos pilotos japoneses que se encontraron por primera vez con los Mustangs sobre su tierra natal fueron testigos de una nueva era en los asuntos militares, una en la que el alcance global y la superioridad tecnológica transformarían la naturaleza misma del conflicto. Cuando las últimas formaciones Mustang abandonaron los cielos japoneses en agosto de 1945, dejaron atrás no solo una derrota militar, sino también una comprensión transformada de lo que era posible en la guerra aérea. La era de la patria invulnerable había terminado, reemplazada por una era en la que el mundo entero se había convertido en un campo de batalla potencial. Los jóvenes pilotos que volaron en estas misiones, tanto estadounidenses como japoneses, llevaron consigo recuerdos que durarían toda la vida. Recuerdos de un momento en el que el futuro de la guerra estaba escrito en estelas de condensación en el cielo sobre la tierra del sol naciente.